A síndrome de deleción 1p36 é unha enfermidade rara baseada na perda do cromosoma 1, que leva toda a información máis importante do noso ADN. Isto fai que os nenos que a padecen teñan moitos problemas no seu crecemento. Que tengan problemas a nivel psicomotor, problemas digestivos, cardiopatías, muchos tienen convulsiones, epilepsia, problemas digestivos, y para nosotros lo que es un poquito más difícil de llevar es la discapacidad intelectual, que en la mayoría de los casos va de moderada a severa. Para darlle resposta a este problema e a custear as caras probas médicas e a súa investigación, hai 2 anos creábase unha asociación da man de 5 familias da provincia de Pontevedra. Agora o colectivo lanzou un calendario solidario cun título moi representativo. Le hemos puesto un título a este calendario, que es Sonrisas que contagian, porque las sonrisas de nuestros afectados, en la mayoría de los casos niños, porque son los primeros en diagnosticar, pero sabemos que aparecerán casos de personas mayores que han estado durante muchos años luchando sin saber qué es lo que tenían. Y entonces le hemos puesto sonrisas porque esas sonrisas son las que cada día a esta asociación nos hacen trabajar para crecer. Na iniciativa colabora a Deputación de Pontevedra. A súa presidenta demandou que se destinen máis recursos á investigación deste tipo de doenzas consideradas raras. Las enfermedades raras tienen muy poca visualización social y, por lo tanto, al haber poca visualización social, hay poco compromiso de las administraciones para dedicarle todos los recursos que se merecen las personas que la padecen. En segundo lugar, porque estas enfermedades que son desconocidas precisan de mucha investigación, y también desde aquí hacemos un llamamiento para que haya un compromiso real de las administraciones con la investigación. O calendario solidario pódese mercar en Tui, Vigo e tamén en Boiro.